algunos conceptos nuevos que son los que vamos a empezar a manejar a partir de este momento, ¿no? Porque vamos a empezar a leer patologías en donde van a ser nombrados, ¿no? Como por ejemplo el gasto cardíaco. Van a estar siendo nombrados y van a estar ya implícito de que uno tiene que saber, ¿no?, a qué se estaba refiriendo. Habíamos quedado, en la última prueba diagnóstica que habíamos visto, era lo que la realización de un electrocardiograma, que dijimos que el enfermero tiene que saber realizarlo. No, que no es responsabilidad de enfermería realizarlo, pero el enfermero tiene que saberlo hacer, porque en realidad es competencia del técnico en electrocardiografía, pero el enfermero lo debe saber hacer cuando se encuentre en una situación de emergencia, como es una parada cardiorrespiratoria del paciente, en donde por ahí puede cumplir diferentes roles, ¿no? Puede estar masajeando, puede estar ventilando, puede estar haciendo la medicación, o otro enfermero puede estar haciendo el electrocardiograma del paciente, según los operadores que haya en esa situación de criticidad. Y habíamos visto las derivaciones que tenía y donde colocábamos cada una de esas derivaciones, ya sean fijas o móviles. Cuáles eran los reparos anatómicos que teníamos que saber, ¿no? Que en este caso estaban dados por las extremidades y una secuencia colorimétrica. Y habíamos visto los diferentes espacios, reparos anatómicos, perdón, en el tórax para poner las derivaciones, o colocar en este caso las derivaciones móviles, ¿no? Con cada una con su reparo anatómico, que es lo que tenemos que saber, ¿no? Y después vimos las derivaciones que nos daban como resultado final la tirada del electro, ¿no? Que era D1, D2, D3, ABL, ABR, ABF, B1, B2, B3, B4, B5 y B6, ¿no? Son las 12 derivaciones que yo tengo que realizar en ese electrocardiograma. Bien, hoy vamos a continuar con esas pruebas diagnósticas y tenemos la ergometría. La ergometría me dice que es un método no invasivo de valoración de algunos aspectos de la función cardíaca. La ergometría es muy común, supongamos, en la evaluación que se hace a los deportistas, para más que nada a los jugadores de fútbol. Ustedes van a ver cuando nos muestran en la tele que se está valorando a un jugador de fútbol para ingresar a algún club, vamos a ver de que se le está haciendo una ergometría, ¿no? Y me dice que el objetivo de la ergometría es poder facilitar el diagnóstico del origen del dolor retroesternal. Cuando hablamos del dolor retroesternal, estamos hablando de ese dolor característico que se va a dar, ¿no? Me dice retroesternal, ¿por qué? Porque está por detrás del esternón y que se va a dar por seguramente la obstrucción de alguna arteria que esté, en este caso, influyendo en el funcionamiento cardíaco. Como por ejemplo, en lo que nosotros vamos a conocer, como dijimos anteriormente, en una arteriosclerosis coronaria. A medida que la luz de la arteria se va reduciendo, ¿no? Y que va habiendo menor flujo de sangre por esa arteria va a entregar menos cantidad de oxígeno, va a proveer menos cantidad de oxígeno al tejido que tiene que irrigar. Por ende, cuando el corazón está expuesto a una situación de exigencia por actividad, ese tejido que está siendo mal perfundido va a entrar en hipoxia y me va a generar dolor. Por eso me dice, en este caso, voy a tratar de diagnosticar el origen del dolor retroesternal, ¿no? O sea, porque vamos a ver que cuanto más yo exija a mi cuerpo, más desgaste metabólico voy a tener de oxígeno y de nutrientes, y al haber un aporte disminuido de oxígeno, va a aparecer el dolor. Me dice, también me sirve para identificar cardiopatías isquémicas
y para precisar la capacidad funcional del corazón después de un infarto agudo del miocardio o de una cirugía de reparación miocárdica. Me dice, también se va a utilizar para ver en este caso qué nivel de actividad puede llegar a tener ese paciente después de haberse infartado o después de haber sido sometido a una cirugía cardíaca, ¿no? Para ver, en este caso, vamos a ver si está comprometido su vida, vamos a decir, normal, si tiene algún tipo de, que le quedó algún tipo de discapacidad o no. Me dice, ¿cuál es la técnica? La técnica consiste en la caminata en la cinta sin fin, ¿no? Como es la cinta esa que utilizamos para correr. Lo hacemos al paciente caminar, 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 caminar. Le vamos aumentando la velocidad, ¿no? A medida que vamos generando el estudio. Y me dice, a medida que el paciente va a pasar de la caminata al trote y del trote a correr, y a medida que van subiendo las exigencias, va aumentando el consumo de oxígeno y esto si yo tengo alguna obstrucción arterial, se va a empezar a manifestar el dolor. Puede también ser en una bicicleta fija, ¿no? Que va a tener también el servicio de ergometría, o un cierto sistema de escaleras de 4 o 5 escalones, en donde el paciente va a tener que subir y bajar varias veces de esa escalera, para también tratar de detectar que el paciente si hace o no hace dolor en respuesta a esa exigencia física a la cual se le está sometiendo. Me dice, mientras que se lo está estudiando al paciente, con cualquiera de estas tres diferentes maneras, se le va a controlar al paciente previo a la actividad, durante la actividad y después de la actividad. ¿Qué se va a controlar? Se le va a hacer un electrocardiograma en forma constante, ¿no? Con las 12 derivaciones correspondientes para ver si hay un cambio en la morfología del ciclo cardíaco. Se le va a medir la tensión arterial, se va a evaluar el aspecto físico, esto de que si hay un deterioro por el tema del cansancio o por el tema del dolor. Y vamos a valorar también y evaluar la aparición o el empeoramiento del dolor retroesternal. Porque puede llegar a ser que el paciente no tenga dolor y aparezca el dolor, o puede ser que el paciente ya haya venido con un leve dolor y cuando lo sometemos a esta prueba diagnóstica, el dolor se incremente. ¿Ven? Que no sé qué pasa. Ahí está. ¿Ven? Entonces tenemos, en este caso, el paciente en la bicicleta fija, en donde vemos que tiene todos las derivaciones del electrocardiograma colocadas, y acá la enfermera le está tomando la tensión arterial. Acá vemos también en un paciente en la cinta sin fin, igual que acá, y bueno, y a Homero, que le están haciendo también la ergometría para ver su nivel de obesidad, si está afectando en este caso el funcionamiento cardíaco. Otra prueba diagnóstica es el cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco va a ser una prueba con penetración corporal. ¿Por qué? Porque yo tengo que ingresar al cuerpo del paciente con un catéter para llegar hasta el corazón. Me dice, yo puedo ingresar por la arteria radial o por la arteria femoral, en la zona de la ingle, ¿no? Punzo ahí, ahora vamos a ver, mediante una técnica séptica, el médico va a punzar, va a ingresar una cuerda, en este caso que se llama una cuerda de piano larga, que mide más o menos 1,60 m a 2 metros, según las longitudes, y va a subir, supongamos si ingresamos por la arteria femoral, va a subir por toda la aorta descendente, va a hacer, en este caso, va a hacer todo lo que sería el trayecto de la aorta abdominal, la aorta torácica, el callado aórtico, aorta ascendente, y llega a lo que sería el inicio de la aorta, que ahí vamos a tener, vamos a decir, el nacimiento de las arterias coronarias, ¿se acuerdan? Teníamos el nacimiento de la arteria coronaria descendente anterior, el nacimiento de la arteria coronaria descendente posterior, ¿no? Y después la bifurcación de lo que sería la arteria circunfleja. Entonces el catéter me va a llegar hasta esa zona, que es el nacimiento de la arteria aorta,
y me dice, mediante este catéter, el médico va a poder inyectar una sustancia de contraste, que esa sustancia de contraste, cuando empieza a circular por dentro de los vasos, yo voy a poder ver en un sistema de monitoreo toda esta estructura cardíaca, por dónde está pasando el catéter, voy a ver por dónde pasa el líquido de contraste y voy a ver, en este caso voy a visualizar el trayecto de cada una de las arterias y ver si tiene una reducción en su flujo. Si tiene una reducción en su flujo, significa que el paciente está teniendo una arteriosclerosis coronaria de una de esas ramas de una de esas arterias. Puede ser que también ingresemos por lo que sería la arteria radial, dijimos, en el brazo, ¿no? Entonces va a ingresar todo por el trayecto brachiocefálico hasta el callado aórtico y del callado aórtico baje a la arteria coronaria ascendente, el catéter, y llegue ahí y me diga, en este caso también yo pueda realizar esta técnica. Me dice, vamos con este tipo de cateterismo cardíaco, vamos a poder hacer diferentes estudios, como por ejemplo lo que se llama la angiografía. En la angiografía lo que se va a hacer, se va a inyectar, en este caso, el líquido en contraste simplemente para diagnóstico, ¿no? Me dice, en este caso es un estudio de diagnóstico. Me dice, yo voy a inyectar el líquido de contraste para diagnosticar si hay alguna arteria que en este caso está obstruida o no está obstruida. Me dice. Después voy a tener la aortografía. Me dice. Yo lo que voy a hacer, también voy a llegar hasta la arteria aorta ascendente, voy a liberar líquido de contraste para ver todo el trayecto de la aorta y para ver si se denota que en algún sector también puede haber un estrechamiento, en este caso, de su pared, o puede llegar a haber en este caso también un agrandamiento que nosotros lo vamos a conocer después como una aneurisma, ¿no? Y después vamos a tener la arteriografía coronaria, ¿no? En donde dentro de la arteriografía o la angioplastía, como la vamos a conocer más nosotros frecuentemente, va a ser la identificación de, en este caso, el estrechamiento de la arteria y la reparación mediante la colocación de un stent. Un stent va a ser una prótesis, que es como un sistema como un rulero metálico, que se le va a poner al paciente dentro de la arteria para ampliar el sitio de, en este caso, de oclusión que tiene. Ven acá en este esquema, me muestra que la oclusión está acá. Fíjense en que la arteria viene ancha y después es como que se afina, ¿no? Fíjense, en vez que como que se afina y después se vuelve a ensanchar. Ahí se redujo la luz interna de la arteria por, en este caso, la acumulación de lípidos a nivel de la íntima arterial. Entonces me dice, me está formando lo que sería una arteriosclerosis coronaria. Yo lo que tengo que hacer, el médico en este caso, ¿no? Lo que tiene que hacer es desobstruir, ampliar nuevamente, en este caso, el diámetro de esa arteria, porque si sigue, en este caso, obstruyéndose, o sigue, en este caso, de esta manera con esta esclerosis, ¿qué es lo que pasa? Todo el tejido que viene después de esa oclusión está mal perfundido. O sea, no está recibiendo la cantidad de sangre necesaria con el aporte de oxígeno necesario para que esa parte de ese tejido muscular se tenga que contraer en forma adecuada y el corazón funcione de manera adecuada. Cuando pasa esto y el paciente está haciendo algún tipo de actividad que le demanda mayor aporte de oxígeno, en donde la frecuencia cardíaca se va a elevar el gasto cardíaco, me dice, las células empiezan a sufrir de hipoxia y se empieza a manifestar con dolor. Después de la hipoxia va a venir la isquemia, si no lo resolvemos, y después de la isquemia del tejido va a venir la muerte celular, ¿no? Ya cuando estamos en la fase de isquemia estamos hablando de un infarto.
¿no? Bien. Este sería el servicio de hemodinamia, que es en donde se realizan todos los diferentes tipos de cateterismos, en este caso cateterismos coronarios, perdón, en donde vamos a tener un arco, en donde ese arco es un equipo de rayos, en donde va a estar liberando rayos continuamente. Vamos a tener, en este caso, el sistema de monitores, en donde el médico va a ir visualizando por qué parte del cuerpo está, y cuando está frente a la estructura cardíaca va a visualizar ahí el pase del contraste y en este caso la morfología de la arteria, y va a ver si hay algún tipo de cambios en su morfología o no. Y vamos a ver de qué se realiza esta técnica, como es de penetración corporal. Estamos incorporando un catéter dentro del cuerpo del paciente y tiene que ser con técnica séptica. O sea, vamos a ver que, en este caso, los médicos hemodinamistas se van a vestir, en este caso, con todo ropa estéril, camisonín estéril, guantes estéril, van a cubrir al paciente con sábanas y compresas estériles para poder generar, en este caso, la entrada del catéter al organismo del paciente, ¿no? Esto está considerado como dentro de los que se denominan cirugías menores. Bien. Vamos a ver en este caso de que el rol del enfermero acá va a ser como un enfermero circulante, como el enfermero que va a estar también en quirófano, ¿no? Que lo que se va a ocupar es al armado de la mesa con el instrumental necesario para realizar, en este caso, toda la técnica séptica, solamente, no solamente la de vestimenta del profesional que va a intervenir, sino en este caso, el cubrimiento del paciente con la ropa que tiene que estar estéril, y después alcanzar al médico todo el material que el médico necesite para poder ir trabajando, o sea, los diferentes catéteres, los diferentes tipos de cuerdas metálicas que se van a introducir, en el caso de que haya que colocar un stent, la provisión del stent, y después, cuando se termine todo el ciclo de la técnica, se ocupará de estabilizar al paciente para derivarlo nuevamente a su servicio de origen, o sea, a la unidad coronaria o a cardiología o a su domicilio, porque no todos los pacientes requieren internación, y limpiar y tratar de, en este caso, de contaminar, limpiar y mandar a esterilizar nuevamente todo el material que se utilizó, en este caso el material quirúrgico. Bien, en estas imágenes vemos diferentes tomas, ¿no?, del trayecto de las coronarias anterior y posterior, ¿no? Fíjense, esta arteria que es más derechita es la arteria coronaria derecha. Esta que tiene bifurcaciones es la arteria coronaria izquierda, ¿no? Y la vamos a ver de diferentes planos. Fíjense que en este caso lo que vemos son todas las ramificaciones que tiene esta arteria. Fíjense y lo que se va a tratar de buscar es el estrechamiento. En esta, fíjense, en la parte amarilla, ¿no?, que está sobresaltado con amarillo, ahí me muestra la placa o el ateroma que tiene, en este caso, esa pared de esa arteria, lo que me está reduciendo el flujo de sangre que está pasando por ahí. Bien. Bueno, en estas imágenes me muestra los sitios, ¿no?, de ingreso, en este caso, para poder llegar a lo que es la arteria, a la arteria aorta y a las arterias coronarias, ¿no?, que puede ser por arteria radial o femoral. Fíjense en el trayecto, arteria femoral, pasa por la primitiva, en este caso derecha, arteria primitiva derecha, arteria aorta abdominal, arteria aorta torácica, callado aórtico, ¿no? Y después llega a lo que sería, en este caso, la arterias coronarias. Bueno,
En estas imágenes nos muestran el arco de lo que sería el arco de rayos y todo el trayecto de las arterias con todas sus bifurcaciones. En donde nos muestra acá un esquema y acá un corazón en 3D, en este caso, también en donde se le inyectó líquido en contraste para ver el trayecto de cada arteria, para ver si se encuentra algún tipo de obstrucción. Otra prueba diagnóstica son las mediciones hemodinámicas. Para las mediciones hemodinámicas vamos a utilizar diferentes tipos de catéteres. Estos pacientes en los cuales se le van a hacer medición hemodinámica van a ser pacientes que van a estar internados en la unidad coronaria, ¿no? O en el servicio de terapia intensiva. Me dice, todos los catéteres de medición hemodinámica son de penetración corporal, entonces la colocación de cada uno de ellos también se realiza con técnica séptica. El médico tiene que estar con gorro, barbijo, camisolín estéril, guantes estéril y hacer todo un campo estéril para poder trabajar sobre el paciente, para poder colocar en este caso los diferentes tipos de catéteres. Vamos a ver, el primer catéter va a ser el de PVC o presión venosa central. El segundo catéter va a ser el catéter de PAM o de presión arterial media. Y un tercer catéter que va a ser el más complejo es el catéter de Schwann-Ganz, que es un catéter que mide presiones intracavitarias. Cuando hablamos de presiones intracavitarias, estamos hablando de presión dentro de la aorta, dentro de lo que sería la aurícula derecha, dentro del ventrículo derecho y dentro de lo que sería la arteria pulmonar. Por eso me habla de mediciones de presiones intracavitarias, dentro de las cavidades. Entonces tenemos aurícula derecha, ventrículo derecho, ¿no? Y arteria pulmonar. Bien, me dice en este caso el catéter de PVC, de presión venosa central, me dice se puede colocar en aurícula derecha o en grandes venas intratorácicas. Me dice porque puede ya ser un catéter que sea corto o puede ya ser un catéter que sea largo. Un catéter corto va a ser, en este caso, un catéter común de una vía central que vamos a ver ahí que va a tener el paciente, ¿no? Que mayormente se utilizan los accesos de las venas para llegar, supongamos, a la vena subclavia, ¿no? Por punción de la pared torácica. Y vamos a ver que el catéter no va a medir más de 25 centímetros. En cambio, un catéter largo, como el catéter de Schwann-Ganz, puede tener una longitud o un largor de 1 metro, 1,20 m, ¿no? Bien, entonces yo con un catéter corto puedo llegar a lo que sería el nada más ingresar a una vena de gran calibre, en este caso, o puedo llegar hasta, con un catéter largo, hasta lo que sería la aurícula derecha. Ingresar adentro de la aurícula derecha. Me dice la presión venosa central, me muestra el llenado del ventrículo derecho y me indica, en este caso, la capacidad de ese hemicardio, o sea, de esa parte derecha del corazón, ¿no? De expulsar la sangre, ¿no? Hacia lo que es la circulación pulmonar. Entonces me está midiendo todo lo que sería, puedo medir la volemia, ¿no? Y puedo medir en este caso la presión que me va a generar esa sangre dentro de o el circuito venoso o de la aurícula derecha. Me dice la presión venosa central es guía para la fluidoterapia y para conocer la volemia del paciente. ¿Por qué? Porque me dice, yo midiendo la PVC voy a tener un rango de normalidad. El rango de normalidad en una gran vena va a ser de 6 a 12 centímetros de agua. O sea, cuando el médico utilice el catéter para medir presión venosa central, para estar normal tiene que estar entre 6 y 12 centímetros de agua. Me dice, si está en esos parámetros, voy a tener un paciente con una normovolemia, o sea que la cantidad de sangre que va a haber dentro del cardiovascular va a estar normal. Ahora, si me pasa de 12 centímetros de agua, significa que el paciente está
sobrehidratado, que le está sobrando agua. Entonces voy a tener, en este caso, una hipervolemia. Y cuando el paciente está con hipervolemia, dijimos que el paciente puede estar. Nosotros lo vamos a ver reflejado mediante los signos vitales, porque el paciente va a estar hipertenso y a la vez puede tener edemas. Y me dice, y si está por debajo de 6 centímetros, el paciente va a estar, en este caso, con un bajo aporte de líquidos. Me dice, el paciente va a estar con una hipovolemia y yo lo voy a ver reflejado con el paciente mediante el control de los signos vitales con una hipotensión. Y eso me va a estar indicando de que el paciente le está faltando líquidos. Para arriba le sobra líquidos, para abajo le falta líquidos, y si está dentro del rango, está con una volemia normal. Bien, entonces me dice, yo tengo diferentes métodos para medir la presión venosa central. Y me explica de que antes había unos métodos más precarios, que ahora lo vamos a ver, que eran, ¿no?, a través de un manómetro de agua, que es este que está acá, que ustedes ven acá. Esto se utilizaba antes, cuando no había tanto avance tecnológico. Yo le estoy hablando de hace 15 años atrás, en donde teníamos un manómetro de agua que tenía, vamos a decir, las mismas características que un tensiómetro de mercurio, en donde tenían diferentes mediciones acá, ¿no? Y por el medio, por esta parte azul, circulaba en este caso, una tubuladura de un perfus. Esa tubuladura de ese perfus iba a estar conectada al catéter central. Me dice, entonces, para medir la PVC, ¿qué hacía el médico? Bajaba este catéter hasta la zona de la aurícula derecha, ¿no?, que sería aproximadamente a la altura del cuarto espacio intercostal, ¿no?, línea axilar media, y ahí tenía que estar el cero, ¿no?, del manómetro. Y entonces íbamos a ver cómo esta tubuladura va a estar llena de agua, y vamos a ver que esa columna de agua fluctuaba y me iba a indicar la presión venosa del paciente, ¿no? Hoy por hoy, me dice, este tipo de dispositivo quedó ya en desuso porque ahora hay monitores multiparamétricos que son computarizados. Entonces, por intermedio de un transductor de presiones, lo conectamos al transductor de presiones y lo conectamos al monitor multiparamétrico, y la computadora del monitor multiparamétrico me va a dar la presión venosa que va a tener el paciente en ese momento. Bien, por eso acá me habla sobre los diferentes métodos que yo tengo para medir, en este caso, la presión venosa central. Me dice, la presión venosa central en este caso es influenciable por el retorno venoso y por la función cardíaca, o sea, va a estar influenciada también por la volemia que yo tenga, ¿no?, que es lo que yo voy a medir, y me dice, me va a representar la precarga cardíaca derecha. Bueno, esto es lo que dijimos, si la presión venosa central está elevada, me dice, puede ser un signo tardío de una insuficiencia ventricular izquierda. Una PVC baja me indica hipovolemia y reducción de la función cardíaca, y el valor normal sería de 6 a 12 centímetros de agua en lo que sería un gran vaso, ¿no?, una gran vena. Pero si yo tengo un catéter de Johann-Ganz que va a estar alojado directamente dentro del corazón, dentro de lo que sería la aurícula derecha, el sistema de medida va a modificarse y va a ir de 0 a 5 centímetros de agua. O sea, ya con 6 estaría el paciente hiperhidratado, y con una medición negativa, -1, -2, -3, -4, así sucesivamente, me dice, el paciente va a estar deshidratado, va a estar con una hipovolemia. Acá, acuérdense, cuando el paciente está con hipovolemia, ¿qué tengo que hacer? Suministrarle líquidos. Si el paciente está con hipervolemia, ¿qué tengo que hacer? Sacarle líquidos. O sea, en este caso, ¿mediante qué? La administración de un diurético.
Bien, el catéter central es este. Este es el que el médico va a hacer la penetración a través de la pared torácica y va a llegar con este catéter hasta una vena de gran calibre, ¿no? Y todos estos elementos son los con los cuales viene el set para poder generar la colocación de ese catéter. Esto sería un catéter que se denomina Arrow por la marca Arrow, ¿no? Pero hay de diferentes marcas que todos traen los mismos elementos. Traen una jeringa con un troca para punción para poder llegar a encontrar la vena. Se le hace previamente anestesia en la zona para que no le duela al paciente, después se lo punza con la jeringa, con el trocar para llegar a la vena. Una vez que se llega a la vena, se pasa este alambre, esta cuerda de alambre por intermedio de la jeringa. Acá la jeringa tiene que ser especial, van a ver de que tiene un orificio en el medio del émbolo, en donde se puede ir enhebrando en la cuerda de piano esta para pasar, ¿no? Y que me sirva para pasarla hasta la vena, y que después, cuando yo retire el trocar, me sirva de guía para, con este dilatador, ir haciendo una tunelización en el tejido, y después de hacer la tunelización del tejido, poder pasar este catéter, porque este catéter es de gran calibre, ¿no? Es más grueso por ahí que un AOCAT 18, que es el que nosotros le colocamos para hacer la venoclisis del paciente o la venopuntura o colocarle el suero, como vulgarmente se dice. Bueno, en esta imagen me está mostrando dónde tiene que estar el cero, que tiene que estar, me dice, a la altura entre el cuarto y el quinto espacio intercostal, ¿no? A la altura de la línea media axilar, para darle el cero, ¿no? Y después tenemos otro tipo de mediciones, que son la presión de la arteria pulmonar o la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar, que lo que específicamente me dice, esto para no entrar en detalle, porque ustedes hasta que no estén en cuidados críticos no lo van a ver, me dice, específicamente lo que me dice es que yo voy a tener un catéter que va a agarrar y va a pasar, me dice, va a entrar supongamos, por vena subclavia, va a llegar a la aurícula derecha, va a pasar al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho va a ir hacia las arterias pulmonares, ¿no? Y entonces me dice, yo voy a poder medir, en este caso, la presión de la arteria pulmonar. Voy a poder medir la presión de la arteria pulmonar. Me dice, entonces yo voy a poder ver si el paciente, supongamos, está con alguna hipertensión pulmonar, o si está en este caso, con algún edema agudo de pulmón, o si está teniendo, en este caso, una insuficiencia cardíaca congestiva. Bien, y después tenemos, ¿no?, que el famoso catéter de Schwann-Ganz, ¿no?, que este catéter de Schwann-Ganz me dice, cuando ustedes vean que el paciente está con un catéter de Schwann-Ganz, es porque el paciente está muy complejo, está muy crítico. Es un paciente que está a punto de morirse, y lo que está tratando el médico con este catéter es ver la posibilidad de restablecer la función hemodinámica del paciente para poder estabilizarlo. Yo voy a ver que ese paciente es un paciente que va a estar no solamente con un plan hídrico, sino que va a tener drogas por bomba, cronotrópicas e inotrópicas, o sea, drogas que me van a aumentar la frecuencia cardíaca y que me van a aumentar la contracción muscular de este órgano cardíaco, ¿no?, que es el corazón. O sea, me van a hacer de que el corazón tenga la fuerza necesaria para poder entrar en sístole, y aparte voy a tener otra medicación que lo que me va a hacer, me va a aumentar la frecuencia cardíaca del paciente para generar, en este caso, el gasto cardíaco necesario. ¿Qué característica tiene este catéter? Que tiene varias luces, ¿no? Y con cada luz me va a dar, me dice, una medición distinta. Ustedes van a ver acá que el catéter tiene un catéter, una luz, en este caso ay, se me borró de la mente. Un lumen que es color azul, ¿no? Que
me va a indicar de que va a tener su orificio en aurícula derecha. Voy a tener un lumen amarillo, que su luz va a estar en arteria pulmonar. Voy a tener un lumen blanco, que este va a ser, vamos a decir, va a tener un sistema para yo inyectarle agua para poder medir lo que se llama el volumen minuto, que va a ser cuánto va a tardar, me dice, en pasar la sangre de un sector al otro, por diferencias de temperatura, porque por acá el médico, cuando utilice para medir el volumen minuto, va a utilizar un suero muy frío que tiene que estar en el congelador de la heladera, ¿no? Y ese cambio de temperatura entre el líquido frío que le inyecta al médico con la temperatura que tiene la sangre, que habitualmente es de 38 grados, este catéter en la punta va a tener un sensor de temperatura que va a ser lo va a transmitir por esto que se llama termistor, y me dice, me va a captar el paso de la sangre caliente, me va a captar el paso del volumen de ese suero frío, y va a volver a captar el paso del agua caliente, de la sangre caliente. Eso va a ser en milésimas de segundo, me dice. Pero, me dice, esas milésimas de segundo, cuanto más tarda, es porque hay un retroceso en el funcionamiento cardíaco, ¿no? Entonces, me dice, cuanto más segundos tarde en restablecerse la temperatura de la sangre, es porque, me dice, el corazón está actuando más lento. Bueno, todo eso se mide con estos lúmenes. Después vamos a ver que este lumen rojo, que tiene una jeringuita de 1 centímetro cúbico, me dice, va a estar para insuflar un balón que tiene en la punta, este baloncito que tiene en la punta del catéter, para insuflarlo con aire y que la sangre lo arrastre hasta que la arteria se empieza a reducir su diámetro interno y se enclave para medir la presión en la arteria pulmonar. Fíjense, este catéter tiene menos lúmenes porque es un catéter menos complejo, pero es un catéter de Johann. Las características que tiene, bueno, son no solamente tener varios lúmenes y un termistor que va a estar conectado al monitor multiparamétrico, sino que tiene una longitud o un largo de 1,20 m. En la punta va a tener ese baloncito insuflado, va a estar marcado cada 20 centímetros o cada 10 centímetros, va a tener estas marcas para saber cuántos centímetros ya llevo de introducido en el cuerpo del paciente, ¿no? Fíjense, este es el lumen proximal, este es el lumen distal. El proximal, acuérdense que siempre va a estar en aurícula derecha, el distal va a estar en arteria pulmonar, este va a ser el insuflado del balón, el baloncito, y el transductor de presión o termistor. Siempre va a venir en un empaque, me dice, estéril. Yo puedo entrar, me dice, puedo introducir este catéter por, me dice, la vena cefálica, la basílica, la yugular, la subclavia, o por vena femoral, no por arteria, sino por vena femoral. Bueno, para colocar este catéter, yo voy a tener que preparar todos los elementos que va a utilizar en este caso el médico para hacer la técnica. Yo creo que les subí y les adjunté un video de cómo se coloca un catéter de Johann, ¿no? Y me dice, lo que tenemos que tener en cuenta siempre los enfermeros, no solamente de hacerles todos los cuidados de enfermería que se le realiza un catéter central para que no se infecte, ¿no? Es agarrar y saber de que tiene 2 lúmenes. Uno que va a estar en aurícula derecha, que es el lumen azul, que es el proximal, y un lumen amarillo, que es el distal, que va a estar en la arteria pulmonar. Entonces me dice, los 2 lúmenes tienen que estar lavados. Tienes que estar con un goteo de suero con heparina. ¿Para qué la heparina? Para que no se me forme un coágulo y no me obstruya el catéter, ¿no? ¿Qué diferencia va a haber, en este caso, entre el suerito que va a estar colgado en el lumen proximal y el distal? Que en el distal, como está en arteria pulmonar, si yo no le pongo un presurizador, que es como si fuese
un manguito del tensiómetro que lo esté comprimiendo continuamente, voy a tener retorno de sangre y se me va a llenar el suero de sangre. En cambio, que va a estar en la aurícula derecha, como no va a tener tanta fuerza la aurícula, porque tiene que mandar la sangre de aurícula a ventrículo, es un solo caminito muy, muy corto, no hace tanta fuerza, entonces no tengo reflujo sanguíneo. Entonces, fíjense, esperen, ahora volvemos, yo voy a tener que utilizar esto que se llama presurizador. El presurizador tiene los mismos componentes que un tensiómetro, que un manguito de tensiómetro, ¿no? Nada más que va a estar adaptado para yo poder ponerle en el medio un suero y me va a ir comprimiendo ese suero y ese suero va a tener toda una guía, no todo un perfus que va a estar conectado, me dice, al sistema de traductor de presiones, que sería y al catéter para ir lavándolo y que no se me llene de sangre todo este circuito, porque recuerden que ahí va a estar en arteria. Llegó a la arteria pulmonar. Entonces, por la fuerza que se genera, en este caso la sangre, puede haber retorno de sangre. Bien, entonces me dice, la colocación de este catéter también dijimos que es una técnica aséptica, en donde el médico se tiene que vestir con toda ropa estéril, el enfermero lo que va a estar haciendo es colaborando con el médico para vestirse y para alcanzar después los elementos, como acá en este caso, ya se armó el campo estéril sobre una mesita y va a tirar todo el material que va a utilizar estéril ahí arriba para después poder agarrarlo tranquilamente con sus guantes estériles. Entonces el enfermero le abre el paquete del catéter y el médico toma de ahí. Bueno, como van a ver en el video, van a ver de que primero va a buscar, en este caso, la vena, le va a colocar el alambre, va a sacar, en este caso, el trocar con la jeringa, va a agarrar y va a hacer un pequeño corte al lado de la cuerda de piano, va a entrar primero el dilatador para hacer todo el túnel y para poder llegar hasta la vena, y después le va a dejar colocada la camisa del catéter dentro de la vena. Me dice, pero después, antes de colocar lo que sería el catéter, lo tiene que probar para ver si no está pinchado y para ver si el balón se insufle de manera adecuada, porque si bien es un catéter nuevo, un catéter que no se utilizó, me dice, puede llegar a ser que venga con venga mal fabricado venga mal fabricado, ¿no? Y que esté pinchado el baloncito o que no insufle. Entonces no se podría utilizar en este caso y tendríamos que utilizar otro. Bueno, ahí fíjense que está viendo si insufla o no se insufla el balón y lo empieza a colocar por esa camisa que le dejó colocada en la vena y lo va introduciendo por ahí al catéter para llegar hasta el corazón. Una vez que terminó de introducir el catéter, ¿cómo logra de que no se contamine? Porque ese catéter va a tener toda una envoltura de polietileno que va a estar estéril y va a quedar encerrado dentro de la cobertura de polietileno del catéter y le va a mantener la esterilidad al catéter. O sea, después no se va a poder contaminar. ¿Cómo sabe, en este caso, el médico en qué zona está? ¿Cuándo llegó en aurícula? ¿Cuándo llegó al ventrículo? ¿Cuándo llegó a la arteria pulmonar? Por las diferentes ondas que va a haber en el monitor multiparamétrico. Fíjense, esta sería la de la monitorización cardíaca, que va a estar dado mediante los electrodos que va a tener en el pecho el paciente, y esta va a ser la curva del catéter de Schwann, ¿no? En donde, en este caso, me está midiendo presiones, ¿no? Fíjense en presión sistólica y diastólica, ¿no? En este caso, auricular. Bien. Fíjense, entonces viene, hace la punción en la pared torácica, llega a la vena, por la vena baja, ¿no? Vena cava superior, llega a aurícula derecha, de aurícula derecha va a ventrículo derecho y de ventrículo derecho va a la arteria pulmonar. Ese es el trayecto que va a seguir ese catéter. Por eso es que tiene que ser tan largo. No puede estar más de 4 días colocado. ¿Por qué?
Porque primero que el corazón no está preparado para tener un dispositivo de estas características dentro de su estructura. Y me dice, y esto me alteraría el funcionamiento de las válvulas, ¿no? En este caso de la válvula tricuspidea, ¿no? Y de la válvula pulmonar. Bien, esta es otra imagen en donde está más ampliada y me muestra el trayecto del catéter, ¿no? Que viene por su clavia, vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Y en el monitor va a haber estas curvas del médico. A medida que llegue, supongamos aurícula derecha, van a haber curvas más chiquititas. ¿Por qué? Porque dijimos que no tiene tanta fuerza de contracción la aurícula, porque tiene que eyectar la sangre de la aurícula al ventrículo, es ahí nomás, no hace tanta fuerza. Cuando llega al ventrículo derecho ya va a tener una curva más grande, más elevada. ¿Por qué? Porque la fuerza de contracción del ventrículo, ya sea izquierdo o derecho, va a ser mayor. ¿Por qué? Porque en este caso tiene que ser en el ventrículo derecho, me hace lo que se llama la circulación, en este caso pulmonar, ¿no? Y si estuviese en el ventrículo izquierdo, haría más fuerza y la curva estaría más elevada. ¿Por qué? Porque me tiene que generar lo que sería la circulación sistémica, más allá, tiene más camino para recorrer. Bien, cuando pasa a la arteria pulmonar, ya la curva empieza a reducirse, pero se mantiene amplia, y cuando se insufla el balón, que el balón empieza a enclavarse porque empieza a reducirse la luz de la arteria, me va a reducir también la curvatura. Eso para que lo vayan sabiendo. Bueno, este sería un paciente complejo, ¿no? Ustedes cuando vean un paciente con un catéter de Schwann lo van a ver así, un paciente que está muy crítico, que va a tener muchas drogas que se les van a estar pasando por bomba, porque el goteo tiene que ser específico, tiene que ser exacto, ¿no? Y va a ser un paciente que va a estar siempre sometido a asistencia respiratoria mecánica, va a estar sedado, o sea, va a estar en coma farmacológico, y va a ser un paciente que el enfermero va a tener mucha actividad de enfermería. Fíjense en acá, en este caso, cómo se ve. En este caso se utilizó la vena yugular para poder ingresar el catéter, ¿no? Fíjense, porque está en la zona del cuello, colocado, no está en el tórax, sino en la zona del cuello, y vemos el trayecto de todo el catéter de Schwann. Y fíjense en los cuidados de enfermería, que no solamente tienen que cuidar el catéter, sino tienen que cuidar el envoltorio, todas las conexiones. Fíjense en cómo el paciente está, en este caso, bien atendido, porque se ve que está todo en orden. Otro sistema de medición, dijimos, es la PAM, que sería la presión arterial media. Me dice, para medir la presión arterial media, yo puedo utilizar la punción de la arteria radial, ¿no? Me dice, entonces, antes de punzar la arteria radial para colocar el catéter de PAM, que creo que también le subí un video de eso, me dice, tengo que hacer lo que se denomina el test de Allen, que el test de Allen sería, yo agarro la mano del paciente y con mis dos manos obstruyo la arteria, en este caso radial, y la cubital, las dos. Arteria radial y arteria cubital. Las presiono y dejo que no circule sangre, me dice. Y después de varios segundos de tenerlas comprimidas, las libero. Y entonces yo voy a ver que cuando la estoy obstruyendo, la mano se me empieza a poner negra, se me empieza a poner hipóxica, ¿no? Pero cuando yo las libero, inmediatamente tiene que haber irrigación de todas las extremidades, de todos los dedos, todo, y volver al color rosadito normal de la piel. Yo lo que estoy midiendo ahí es la perfusión tisular que hay. Y estoy tratando de comprobar de que están ambas arterias, en este caso, funcionantes, y que ambas arterias estén permeables y que no esté alguna obstruida. Entonces, después, ¿qué hago? Comprimo solamente una, comprimo la arteria radial y dejo que la arteria cubital sola esté permeable y me fijo si está perfundiendo bien el miembro, y después hago lo contrario, aprieto la arteria cubital y me fijo, dejando libre la radial, y me fijo si se perfunde igual bien el miembro.
¿Por qué? Porque si yo tengo nada más funcionando la arteria radial y la cubital no me está perfundiendo, porque no está teniendo un buen flujo, cuando yo coloque acá el catéter de la arteria radial, me va a limitar el flujo de sangre hacia la mano, lo que me va a hipoperfundir la mano, la va a hacer entrar en hipoxia y yo voy a tener isquemia del miembro después y voy a tener que amputarle la mano al paciente por hacer una mala técnica. Bien, me dice que el catéter de PAM o de presión arterial media se utiliza para medir en forma directa y continua la presión arterial en pacientes que están con una hipertensión o con una hipotensión grave. Me dice, también la puedo utilizar para agarrar y evitar punzar la arteria de la otra mano para sacarle gases en sangre al paciente. Ya utilizo ese catéter que está colocado. Me dice, mayormente se utiliza la arteria radial, se puede utilizar la arteria humeral también en la zona de la ingle, la arteria femoral, perdón, la arteria humeral en la zona del pliegue del codo, la arteria femoral en la ingle y la dorsal del pie, que sería a nivel de las extremidades inferiores, ¿no? Pero la que más se utiliza es la femoral o la radial. La de primera elección es la radial y en segunda instancia la femoral. ¿Por qué? Porque la femoral está en una zona sucia, que se considera zona sucia. ¿Por qué? Porque está cerca de los genitales, en donde hay mayor contaminación, hay mayor carga bacteriana. Entonces se trata de no utilizar, en este caso, un catéter a larga permanencia porque se va a contaminar más rápido que la que está colocada en la arteria radial. Me dice, ¿qué tengo que hacer? Siempre corroborar la circulación colateral y cuáles serían las complicaciones, supongamos, obstrucción local con isquemia distal, o sea, obstrucción de la mano, ¿no? Obstrucción de la arteria con, en este caso, complicaciones que se me va a isquemiar la mano y voy a tener que amputar, en este caso, la mano. Puede llegar a haber hemorragias porque estamos trabajando sobre una arteria y puede ser de que salga sangre pericatéter o cuando se nos salga el catéter o se lo saquemos al catéter, si no hacemos la compresión adecuada va a seguir sangrando porque el tapón plaquetario no se va a poder formar rápidamente porque está ejerciendo presión continuamente la sangre. Es diferente en la vena, que vieron que cuando te sacamos sangre en la vena del paciente, el tapón plaquetario se hace rápido porque no hay tanto flujo de sangre. Bien. Me dice, puede haber disección, embolia gaseosa, que es entrada de aire adentro de la arteria, ¿no? Puede haber dolor, porque el punzar la arteria es doloroso, o puede haber espasmo arterial, porque puede colapsarse la arteria al punzarla, o se puede infectar. Esas serían las complicaciones. Me dice, la presión arterial media mayormente va a estar colocado también a un sistema de transductor de presiones y me dice, va a venir de la arteria a todo un sistema de transductor de presiones y va a tener también un sistema de lavado como el del catéter de Joan-Ganz. Y el transductor de presión me va a reflejar en el monitor cardíaco qué PAM tiene. Me dice, pero yo puedo calcular la PAM sin tener un acceso arterial, sí, tomándole la presión al paciente. Y me dice, pero tengo que utilizar esta fórmula, que sería la presión sistólica más la presión diastólica por 2 dividido 3. O sea, le voy a tener que tomar la presión al paciente. Supongamos que el paciente tiene 10,5, 100, 50, ¿no? Entonces pongo 100, 50, a esos 50 lo tengo que multiplicar por 2. Sería 50 por 2, 100. Entonces sería 100 de presión sistólica más 100 que me dio esta operación combinada de la presión diastólica sería 200. 200 dividido 3 y ahí me va a dar el valor de la PAM, el valor de la presión arterial media. Esperen que les voy a decir, lo voy a hacer. Entonces tenemos 200 dividido 3 me da de PAM 66. O sea, voy a tener el paciente con 100 de presión sistólica, 50 de presión diastólica y 66 de presión arterial media. Entonces, recuerden,
Esta formulita, si se la quieren anotar en algún lado, se la anotan para cuando estén en la práctica o para cuando estén trabajando. Se hace presión sistólica más presión diastólica por 2 dividido 3. Y yo voy a obtener ahí los 3 valores, el de la presión sistólica, el de la presión arterial media y el de la presión diastólica. Bien, en estas imágenes me muestra cómo se hace la punción en la arteria radial, ¿no? Todo con técnica aséptica, o sea, tiene que ser todo con material estéril, ¿no? Y después en esta imagen me muestra que cuando yo la voy a sacar, porque no la estoy utilizando más o porque tuvo alguna complicación o lo que sea, siempre tengo que generar un vendaje compresivo y oclusivo, porque si no me va a sangrar continuamente porque estamos trabajando sobre una arteria y es más difícil hacer el tapón plaquetario. Me dice, me dice, cuando yo saco el catéter de la arteria, tengo que estar comprimiendo con mi dedo aproximadamente 15 minutos. Pero voy a ver que después de esos 15 minutos, cuando yo ya trato de ponerle todo este vendaje, cuando dejo de comprimir, va a seguir sangrando. Entonces, tengo que tener cuidado. Me dice, cuando lo coloco, siempre es preferible poner un parche translúcido, ¿no? Un parche transparente para yo poder evidenciar el sitio de punción, para ver que no me presente signos de infección, como por ejemplo enrojecimiento de la zona, edematización, ¿no? Y que tampoco me pierda líquido pericatéter, ¿no? Tengo que recordar siempre de ponerle el presurizador para que no se me llene todo el circuito de sangre, ¿no? Y a tratar de mantenerlos, vamos a decir, de las mejores condiciones posibles. En estas imágenes me está mostrando de que está haciendo isquemia en el miembro, se está poniendo isquémico a la mano y lamentablemente puede llegar a haber casos de que se amputen la mano porque me dice, se ata la isquemia que se empiezan a necrosar todos los dedos y todo. Que es las 12. Bien, tenemos después el monitoreo electrocardiógrafo, que sería el monitoreo en donde yo le voy a estar, en este caso, controlando la frecuencia cardíaca al paciente y monitorizando la actividad eléctrica cardíaca, ¿no? Me dice que la electrocardiografía consiste en la representación gráfica de las corrientes eléctricas generadas por el corazón y difundida a través del tejido circundante a la superficie corporal. Me dice, en este caso, los impulsos eléctricos son captados por electrodos, que los de electrodos van a ser estos, van a ser los que ustedes van a poner sobre el tórax del paciente. Esos electrodos los van a conectar a un sistema de cableado que va a tener 3 derivaciones, ¿no? Y esas 3 derivaciones van a ir conectadas al sistema del monitor cardíaco, que puede ser multiparamétrico. Hoy por hoy siempre van a ver los multiparamétricos. ¿Qué significa multiparamétrico? Que no me van a estar presentando solamente el ritmo cardíaco como hacía los monitores viejos. Me dice, voy a tener vamos a decir, un puerto para medir la frecuencia cardíaca, un puerto para medir la tensión arterial, un puerto para medir la saturación de oxígeno, un puerto para medir la frecuencia respiratoria y otro para medir presiones intracavitarias. Cada uno con su trazado. ¿Ven? Como este que está acá. ¿Ven? Me muestra frecuencia cardíaca, en este caso presión sistólica, media y diastólica, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria y temperatura corporal, ¿no? Así vienen preparados los monitores cardíacos actuales. Bien, me dice, los sistemas de monitoreo electrocardiógrafo continuo constan de un monitor colocado en la cabecera del paciente, con cables para el paciente para cada una de las derivaciones y electrodos. Y me dice, puede ser de que el monitor sea individual o esté en una estación central. De hecho, ustedes van a ver, supongamos cuando tengamos la posibilidad de ir al Hospital San Juan de Dios, ¿no? Que van a ver que tanto en unidad coronaria como en terapia intensiva, cada paciente en la cabecera de su cama va a tener su multiparamétrico individual. Pero en el office de enfermería va a haber una computadora
¿no? En donde van a estar conectados todos los monitores de todos los pacientes. Entonces el enfermero, si está en el office de enfermería, va a poder visualizar algún cambio en los signos vitales del paciente por si hay una emergencia, ¿no? El principal es que el paciente haga bradicardia o taquicardia o lo que sea, y yo puedo verlo reflejado para intervenir rápidamente ante la emergencia. Bien. Y después, para terminar, me dice, otras valoraciones cardíacas van a ser la valoración del impulso apical, que me dice, o sea, yo voy a utilizar mi mano y la voy a agarrar y la voy a apoyar sobre, me dice, la base pulmonar del hemitórax izquierdo, en donde me dice el ápice del corazón va a estar golpeando cada vez que haga una contracción, en este caso ventricular. Entonces me dice, eso me va a servir, me dice, para ver también una manera de controlar el funcionamiento cardíaco. Después vamos a ocultar la frecuencia cardíaca, ¿no? En donde vamos a tratar de agarrar y tratar de discernir entre los ruidos cardíacos. Recuerden que los ruidos cardíacos eran dos, S1 y S2, o R1, R2. Sonido 1, sonido 2, ruido 1, ruido 2. ¿Qué me indicaban el S1 o el R1? El cierre de las válvulas aurículos ventriculares. Y el S2 o R2 me indicaban el cierre de las válvulas, en este caso, semilunares. Entonces me dice, yo tengo que escuchar los dos sonidos, tuc, 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 ese sub, 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 ¿no? Va a ser el ruido de esas válvulas. Me dice, para que esté normal, para yo considerarlo un ritmo normal, tengo que escuchar los dos sonidos. Ahora, si escucho un ruido que no es normal, ¿no? Ya vamos a ver, tratar de identificar si es un soplo o qué es. Mayormente el soplo es el no cierre de esa válvula cardíaca y voy a escuchar como un sonido como que corre agua, en vez de escuchar el sonido de sub-sub, ¿no? Bien, entonces me dice, tengo que, así, como adquirí habilidad para aprender a tomar la tensión arterial y escuchar el sonido de Gorgov en el auricular del estetoscopio, y aprendí también a auscultar los sonidos pulmonares, ahora tengo que aprender a auscultar los sonidos cardíacos, ¿no? Bien, y me dice, y los voy a contar para saber, para poder medir también la frecuencia cardíaca, ¿no? Y en este caso también confrontarla a cuando tomo el pulso o a lo que me está, en este caso, mostrando el monitor multiparamétrico. Me dice, también puedo, en este caso, agarrar y controlar a la vez el pulso apical y el pulso radial para ver si son iguales. Me dice, deberían ser iguales. Voy a agarrar, bueno, vamos a escuchar el ritmo cardíaco, lo que dijimos recién, y también voy a palpar los diferentes pulsos, ¿no? En este caso, tenemos en la cabeza lo que dijimos, el pulso temporal, en el cuello el pulso carotidio, me dice en la zona del brazo el latido braquial, en la muñeca de la mano el latido radial o el cubital, después en la zona de la ingle tenemos el femoral, por detrás del hueco de la rodilla tenemos el pulso popliteo, por encima del empeine el pedial y por detrás del maleolo del tobillo el postibial. Esos serían los diferentes pulsos que yo puedo agarrar y que debo de controlar en el paciente porque serían los que me estarían indicando de que la extremidad está siendo, en este caso, perfundida de manera adecuada. Si no puedo, en este caso, si no estoy palpando alguno de esos pulsos es porque estoy teniendo un problema de circulación, ¿no? Un problema de circulación arterial, que se tendría que resolver porque la sangre tiene que llegar en la cantidad necesaria para perfundir cada uno de esas zonas, vamos a decir. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto?
Nada. Bueno, se murieron todos. No, profe, nada. Bueno, bueno. Bueno, chicos, entonces igual después les voy a subir la grabación de la clase. Victoria, ¿sí? ¿Querés preguntar algo? A ver, sí, me parece. Bueno, eh, después les voy a subir la grabación de la clase. Y bueno, recuerden que el viernes que viene no hay clase y el otro viernes solamente van a tener que, van a recibir, si bien van a recibir toda la clase porque va a estar publicada, pero es la clase de recuperación de los exámenes parciales. Así que, bueno, los dejo en paz y que tengan un excelente fin de semana. Espero que puedan rendir los finales que tengan para rendir. Y bueno,